Bienvenidos a Crypto Freak, ¿cómo están? Hoy vamos a estar analizando Kaspa, vamos a hacer un repaso de la última vez que estuvimos viendo puntos de entrada, donde podríamos llegar a haber comprado, y vamos a tratar de pronosticar un próximo movimiento que pueda llegar a dar la moneda en base a cómo se viene comportando en estos últimos días, ya que Kaspa, a pesar de los movimientos bajistas que tuvimos, se mantuvo, no cayó, y ahora con las noticias del ETF de Bitcoin y aprovechando este movimiento que tuvo Bitcoin, esta moneda se está comportando de manera óptima, así que vamos a hacer un análisis para ver hasta dónde puede llegar, según mi opinión obviamente. Esto, como siempre les digo, no es recomendación de compra, ni mucho menos, simplemente es la opinión del análisis que realizo. Así que bueno, lo último que habíamos dicho fue que cada vez que Kaspa meta un retroceso íbamos a tratar de estar comprando. El último lugar de compra que podíamos haber hecho fue en el 0.37 según mi opinión. Y bueno, el precio, como ven, cada vez que toca lo que sería la media de 55, rebota. Y como estábamos próximo a lo que sería a esa media, tanto como la de 55 como la de 10, fíjense que acá la de 55 cortó a la de 10 y además veníamos con esta estructura bajista y la rompió con fuerza. Fíjense que entró de volumen. También podríamos haber considerado lo que es el SQZ. Fíjense que habíamos pasado del Valle Rojo a lo que sería el Valle Verde. Cada vez que se da este cambio de un valle hacia el otro es alcista, más si tenemos en cuenta otros indicadores como podría ser esta ruptura de lo que sería esta línea de tendencia bajista, por decirlo así, además lo de las medias y el apoyo, digamos. También habíamos trazado un Fibonacci desde último mínimo hasta este último máximo, y habíamos visto que el precio se encontraba sobre la línea de los 0.5 más o menos de Fibonacci, que es una zona en la cual se suele tomar como cambios de tendencia, tanto como esta como la del 0.61 son óptimas para comprar. Así que también ese era otro indicador para haber llevado Kaspa en ese momento. Igualmente esto lo estamos analizando en el pasado para mostrarle el punto en el cual nos encontrábamos antes. O sea, no es que estamos analizando ahora ya con el diario del lunes. Simplemente para mostrarle que ese punto había sido óptimo para comprar. Entonces, lo que podemos trazar ahora y ver en base a cómo se está comportando el precio, acá podríamos poner un triángulo. Esto lo vamos a poner en otro color porque si no, no se ve. Fíjense que tenemos esta línea que marca lo que sería la resistencia de este triángulo. Y podríamos tomarlo, si quieren, desde este último mínimo. De este último mínimo. Y fíjense que cada vez que el precio se está acercando a lo que sería la resistencia, se va estrechando y los mínimos cada vez son más altos. Entonces eso quiere decir que respeta esta tendencia que si la estiramos viene desde antes. Fíjense que es una tendencia que cada vez que la toca rebota. Esto también tiene que ver con la línea 55, la media móvil de 55, que cada vez que la toca rebota. Entonces podríamos considerar que cada vez que esto se va achicando y va tocando esta resistencia, llega un momento que lo rompe y lo rompe con fuerza. Entonces esta zona habría que tenerla en cuenta, ya que los 0.50, 0.51, si se llegase a romper y entra volumen, es muy probable que el precio se dispare para arriba. En este caso llegando a los 0.61 que habíamos marcado como un target, luego el 1 de Fibonacci en esta proyección y como último los 10 centavos. Yo creo que Kaspa puede llegar a tocar los 10 centavos. Obviamente esto sí acompaña a Bitcoin porque es una moneda como todos los proyectos, más que nada estos que son criptogemas que tienen bajo market cap, dependen mucho de lo que, en realidad todas las monedas, de lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin sigue subiendo, tanto por las noticias del ETF y demás, es una buena zona para ver si rompe con fuerza, entrar en el retroceso, obviamente. Y para los que estuvieron comprando en esta zona, como le habíamos dicho en el último video, ya esta zona que es cercana a lo que sería el último máximo, fíjense que es una zona que la toca y cada que la toca retrocede, podría verse como una zona de toma de ganancia. En todo caso, si quieren tomarlo en los 0.61, o en todo caso ir asegurando, marcando, subiendo el stop loss. Si en este caso teníamos por ejemplo un stop loss acá o una zona de compra, ir subiéndolo para no tener pérdida. En todo caso, salir, si compraron acá, pónganlo a esta altura el stop loss y dejen correr la ganancia. Pero bueno, es una zona, como les recomiendo, comento, perdón, que es interesante para ver si llegase a romper con fuerza, tratar de montarse en el próximo movimiento, porque es muy probable que vaya a buscar el 1 y lo que sería los 10 centavos de dólar, porque es un número psicológico. De por sí
casi todas las monedas cuando están en centavos, todos lo proyectan a los 10 centavos o al dólar. En este caso el valor más cercano serían los 10 centavos. Así que bueno, este es el análisis de Kaspa. Hoy vamos a estar sacando un par de análisis más de otras monedas que trajimos al canal. Así que si no se las quieren perder, les recomiendo que se suscriban, dejen algún comentario, me gusta. Si quieren que hablemos un poquito más sobre cómo analizo las monedas en base a lo que sería análisis técnico, o quieren que explique un poquito más, que hagamos un tutorial sobre análisis técnico, pueden comentarlo, no hay ningún problema. Y bueno, les voy a dejar en el final del video lo que sería el último análisis que hicimos de Kaspa. Les mando un abrazo, saludos.